Continuamos en encuentros pedagógicos en esta mañana 4 de mayo. 8:40 Colombia. 8:40 en Colombia y saludo a la profe Catalina Quintero para iniciar este panel a los que los invitamos para que nos escuchen y también si tienen inquietudes las hagan sobre el decreto 1421 y la inclusión educativa. Profe, cuéntanos un poquito de su vida antes de entrar en este panel sobre la inclusión educativa. Bueno, buenos días para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Sandra Catalina Quintero Jerez, soy licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente me encuentro trabajando en el Colegio Luis Ángel Arango de Fontibón, en donde pues he tenido experiencia en diferentes entidades, tanto distritales como privadas, en cuanto al ámbito educativo, y pues que me han permitido tener la experiencia que hoy en día tengo. ¿Cuánto lleva como educadora especial? Ya llevo ejerciendo, después del grado, llevo ejerciendo 6 años. Ah, bueno, eso es bueno. Y yo creo que los aportes y los análisis que vamos a hacer en esta mañana tienen en cuenta esa parte y sobre todo el decreto, que hay que analizar mucho eso. Profe, empecemos diferenciando, pues la experiencia que tenemos en el Luis Ángel Arango permite analizar este tema. Para los oyentes, para los maestros, la comunidad educativa que nos escuchan esta mañana, diferenciemos la inclusión, la integración y la exclusión. Digamos que es un proceso histórico que se ha venido dando con los niños que ya no llamamos necesidades educativas especiales, sino, se me olvidó la palabra, personas diversamente hábiles. Con las personas diversamente hábiles, que el decreto ya las nombra así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre inclusión, integración y exclusión educativa? Bueno, hay que tener en cuenta que desde hace muchísimos años tenemos la exclusión, que era pues como esa sobreprotección o el no permitir que la población con discapacidad o con algunas capacidades diferentes pudiera acceder a diferentes entornos, incluyendo y pues teniendo muy en cuenta el ámbito educativo. La integración viene a permitir que las personas en condición de discapacidad puedan acceder a un sistema educativo tanto privado como público, más público que privado en ese entonces, en donde podrían estar en aulas regulares o podrían estar en las instituciones como tal, sin embargo, en un aula diferente a la que estaban las personas regulares. Entonces, la idea de la inclusión viene a fortalecer procesos para las personas con discapacidad, en donde no se tiene en cuenta la discapacidad, no se tiene en cuenta como tal el diagnóstico que tenga la persona, sino se tiene en cuenta las capacidades que tenga la persona realmente, no haciendo diferenciación, porque realmente todos tenemos diferencias, todos tenemos, digamos, algunas debilidades o algunas habilidades que las podemos generar como aporte pues en el aula de clase o fuera del aula de clase. Entonces digamos que la inclusión lo que viene a hacer es un poco a reunir a todo tipo de población. No solo tenemos en cuenta a la población con discapacidad, que pues obviamente en el decreto 1421 es completamente discapacidad o talento excepcional, pero digamos que la inclusión lo que desea es que puedan tener acceso a la educación cualquier tipo de población, ¿sí? Nosotros no solo tenemos personas con discapacidad, tenemos personas de otros lugares del país, de otras regiones, personas que tienen otras culturas. Entonces digamos que la inclusión lo que viene es a permitir que podamos acceder a la información, que podamos acceder a los diferentes ambientes independientemente de las capacidades o dificultades que tengamos. Eso es bueno tener y hacer esa precisión. Nosotros sabemos aquí en Bogotá hay una mayor accesibilidad a los recursos, digamos, para el trabajo con esta población, pero a nivel nacional yo creo que ahorita cuando analicemos el decreto 1421, los compañeros que nos escuchan en diversas partes del país, en la costa, en los llanos, en el centro, en el norte, en el sur, en el oriente, occidente del país, se van a dar cuenta, digamos, los aspectos negativos de ese decreto en cuanto al proceso educativo. Pero entonces, profe, cuéntenos un poquito qué es lo nuevo del decreto 1421 en cuanto a inclusión educativa. El decreto 1421 del 2017 lo que supone o presupone es que existan docentes de apoyo que puedan brindarles herramientas a los docentes y a las instituciones educativas en cuanto al manejo y trabajo con la población con discapacidad o con talento excepcional, ¿sí? Acá viene reiterando
tú sabes que anteriormente se trabajaba, era que si en un aula había un estudiante, lo tendríamos en cuenta por 3 estudiantes. Ya no. Y actualmente con el decreto se deroga totalmente eso, y es que una persona con discapacidad sigue siendo una persona al igual que los demás estudiantes, ¿sí? De pronto esto ha sido una dificultad que han tenido los docentes de aula, los docentes regulares, pues que precisamente trabajar con una cantidad de estudiantes como lo son actualmente, de 40 estudiantes para arriba, en una sola aula, pues es complejo. No es tan fácil trabajar con tanta cantidad de estudiantes, en donde los 40 tienen diferentes situaciones, tienen diferentes ritmos de aprendizaje, y lo que hace que realmente sientan la dificultad los docentes regulares es que a partir de esta cantidad de estudiantes, tienen estudiantes en condición de discapacidad que precisamente van a requerir de unas adaptaciones, flexibilización y demás al currículo o a las actividades que se realizan dentro de clase. Digamos, el decreto 1421 hace que en el aula regular los maestros tengan que lidiarse con todas las habilidades diversas que tienen los chicos. Y eso, digamos, que es algo que no es muy manejable para el mismo contexto educativo y sobre todo la calidad de la educación. Creo que el decreto 1421 ahora fomenta lo de los PIAR. ¿Qué son los PIAR? Son los planes individuales de ajustes razonables, en donde se tiene que tener en cuenta la flexibilización que se le debe hacer o la adaptación que se le debe hacer al estudiante con discapacidad. Entonces, la idea es que los PIAR vengan a suplir un poco los planes individuales que se hacían anteriormente, en donde acá toda la comunidad educativa debe participar para la acción de estos planes individuales. Entonces, la idea es que lo lideren los docentes de aula o los docentes líderes del grupo que tengan. Los docentes son los que, sabiendo el contexto que tiene el estudiante individual, permite que toda la comunidad acceda a dar las posibilidades o las sugerencias del trabajo y manejo que se debe hacer con el estudiante en particular. Entonces, cada maestro tiene que llenar los PIAR, o sea, hacer seguimiento con los PIAR a cada estudiante. Se supone que este tiene 3 formatos. El primer formato es la información general del estudiante, que esa, digamos, que es en compañía con los acudientes y con los orientadores de las instituciones. El segundo formato ya viene siendo como la flexibilización que se debe tener en cuenta para el estudiante como tal, y este se debe hacer por periodos, dependiendo de cómo la institución maneje, si es trimestral o bimestral los periodos que tienen allí. Y de esta manera, cada docente líder de su asignatura en particular debe generar, junto con los docentes de apoyo, en el caso de que en la institución lo haya, porque no en todas las instituciones tenemos docentes de apoyo, y pues que son realmente fundamentales, y era algo que de pronto es necesario comentar, y es que el decreto estipula que en 5 años ya debemos tener capacitación a docentes regulares, debemos tener pues la pertinencia del manejo como docentes de apoyo, a que toda la institución sea capacitada para el manejo y el trabajo con la población con discapacidad, al punto de que a los 5 años se determinaría si los docentes de apoyo continúan con su labor o hasta ahí queda su labor. Entonces es importante que se tenga en cuenta, porque realmente lo que nos dice el decreto es que entonces tendemos a desaparecer los docentes de apoyo, cuando es el momento en que se necesitan mucho más. Y ahí es donde viene el dilema, o sea, el ministerio recarga más labor sobre el docente regular, teniendo que haber profesionales pues que apoyen ese proceso, porque realmente así yo pienso, pues ahorita vamos a analizar esa parte, cómo se le va a dar calidad educativa a estos chicos con esas habilidades diversas. Entonces ahí vendría el inconveniente. Pero, ¿qué otro aspecto puntual se puede precisar en el decreto 1421? ¿Alguna novedad en el trabajo sobre inclusión educativa? Bueno, acá nos estipulan, digamos, con los PIAR, nos estipulan es un poco a imponerle a los docentes de aula regular a que tengan el liderazgo de este proceso, cuando tú sabes que tanto el decreto 366 como el 1421 pues ha sido impuesto realmente por una acción ministerial. Realmente no ha habido como tal las capacitaciones pertinentes que según el decreto habla para los docentes regulares o para la comunidad educativa en general. No la han habido hasta el momento,
para los docentes que tanto lo requieren y que tanto han peleado precisamente por este tipo de procesos. Y date cuenta que para los docentes de apoyo nosotros debemos atender mínimo 50 estudiantes por institución. O sea, si hay necesidad de un docente de apoyo en una institución, mínimo deben haber 50 estudiantes. Entonces, tú mismo te has dado cuenta que en aula regular, o sea, ni con 5 estudiantes uno da abasto para todo el proceso que se debe llevar a cabo, porque no es solo trabajar con el estudiante, aun cuando este decreto lo que estipula en ningún momento da a conocer que los docentes de apoyo ingresen a aula como anteriormente estaba estipulado que ingresen a aula para el apoyo directo. O sea, que ellos simplemente orientarían a los compañeros docentes fuera del aula. Sí, señor. Pero precisamente nosotros no hemos dejado de lado, si te das cuenta, no hemos dejado de lado el igual ingresar al aula, apoyar a los estudiantes y adicional hacer todo lo que nos estipula el decreto. Profe Catalina, pues esta orientación, no sé si hay algo más que precisar del decreto, con eso en la siguiente sección ya vamos a analizar más los contra que los pros del decreto 1421 en cuanto a calidad educativa. ¿Algo más que precisar del decreto? Por el momento. Profe, continuamos con este debate sobre la inclusión educativa y el decreto 1421. Miremos un poquito qué dificultad se encuentra en la aplicación de ese decreto cuando ya está uno en aula regular, todos los inconvenientes que presenta, sobre los parámetros que presenta el decreto, pero que realmente en el aula es, digamos, no imposible, pero muy complicado llevar a cumplir. Digamos que estaba revisando en cuanto a las responsabilidades. Cada entidad debe tener y tiene dentro del decreto la responsabilidad de realizar cierto tipo de procesos para que se pueda dar realmente un proceso de inclusión pertinente y prudente para la población. Entonces, las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional habla un poco de la articulación que debe tener con las entidades, el consolidar tanto con el INSOR como con el INSI, consolidar precisamente la oferta de modalidad que tenga la institución educativa y también la producción, dotación y distribución del material didáctico, ¿sí? Dependiendo de las necesidades que tenga cada institución. Entonces, nosotros tenemos mensualmente reunión de redes, tanto de educadoras especiales como de tiflólogas, en las diferentes localidades que se presentan, y realmente hay quejas frente a este punto en específico, y es la dotación y distribución del material pedagógico pertinente para la población. Realmente no todas las instituciones, si no cuentan con un docente de apoyo, tampoco cuentan con una dotación pertinente para el trabajo y el manejo con la población, y aun cuando se cuente con este material, no presentan las alternativas para poder trabajarlo. Las capacitaciones solo se da una por parte de tanto del Ministerio como de Secretaría, y si se desean obtener otras capacitaciones frente a lo mismo que ya se trabajó, entonces la institución debe asumir el costo de esta, cuando dentro del decreto se habla de los rubros económicos que deben tener precisamente este tipo de dotaciones y materiales. Eso sería en cuanto a dotación de las aulas. Y digamos, la dificultad con los maestros de aula regular, los que no son especialistas, porque realmente son muy poquitos los que van a llegar, digamos, en apoyo, pero sí le cargan, eso es sobrecarga laboral para los maestros de las asignaturas. O sea, empezando por llenar los PIAR, ¿cierto? Lo que yo te decía anteriormente, desafortunadamente nuestras leyes, nuestros decretos y todo lo que tenga que ver legalmente con la población con discapacidad ha sido impuesto. Si te das cuenta, en ningún momento han llamado a docentes regulares, con los maestros. Precisamente, y pues sí llama mucho la atención es quiénes están detrás del decreto, quiénes participaron para la producción y el generar este decreto. ¿Hubo personas idóneas para el tema o simplemente lo trabajamos porque traemos de otros países, de otros lugares, traemos ideas y queremos imponerlas en vez de pues consensuar con todas las personas que realmente eso sea pertinente? No, es que cuando ya está uno en aula regular, por ejemplo en el caso de Luis Ángel Arango, que tenemos la experiencia allá, niños con limitación visual, ahorita hay otros chicos con limitación cognitiva, ¿son varios? ¿Cuántos son? Actualmente tenemos más o menos de 10 a 15 estudiantes con diagnóstico. Fíjate que esa es otra, que es una responsabilidad de la Secretaría de Educación, y es que ellos tienen que gestionar la valoración pedagógica de la población que tenga riesgo a atender
un posible diagnóstico de discapacidad. No, y que antiguamente, por ejemplo, había colegios que decían, bueno, este colegio va a trabajar con niños de limitación visual, este con niños de limitación auditiva. Fíjate que en el decreto lo que dice actualmente es que las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, tienen el deber de recibir a cualquier tipo de población con discapacidad, independientemente que Luis Ángel Arango en específico tenga la atención a la población con discapacidad visual. Ya no se puede decir que solo trabajamos con este tipo de discapacidad, sino que debemos recibir actualmente absolutamente todo tipo de discapacidad. ¿Y qué nos dice el decreto también? Que se debe recibir según la localidad en la que se encuentre, según el barrio en el que se encuentre, porque hay instituciones de la misma localidad que les queda un poco retirado y que por lo mismo, entonces, van a la institución más cercana de su barrio y de su localidad para poder acceder a la educación. Y no está mal, pero lo que yo te decía, nosotras tenemos como docentes de apoyo, tenemos la obligación de atender máximo hasta 50 estudiantes. Dime en qué momento, si ustedes como docentes regulares atienden a 40 estudiantes en 1 o 2 horas, en el momento, y tienen que acceder a atender a más población, según el horario educativo que ustedes tengan en la institución. Entonces, fíjate cómo es la dificultad de la atención a la población realmente, y que pues obviamente todos los docentes se han sentido como frustrados, han sentido la dificultad de la atención a la población en general, incluyendo a la población con discapacidad. Entonces, pues requieren del apoyo del docente especializado, y pues nosotros no podemos estar en todas las aulas todo el tiempo, pues cuando tenemos, digamos, diferentes obligaciones dentro de la misma institución. Pues que las horas laborales no permiten que se pueda acceder a todas las necesidades que se tienen en el momento, en el instante con el estudiante. Fíjate que estaba pensando un poco en todo este panel y tuve la grata experiencia de trabajar en el Tolima 6 meses. Trabajé en 4 instituciones educativas distritales. Nosotros teníamos un contrato con Secretaría de Educación, con Neuroarte, en donde nosotros hacíamos asesorías pedagógicas frente al proceso de inclusión que debe estar en las instituciones educativas. Y allí tenía la grata sorpresa de que tienen varias sedes, y dentro de esas sedes son varias en ambiente rural, y que realmente no conocen ni siquiera, o sea, no sabían, si en ambiente urbano no sabían que existía nuestra profesión, no sabían que podrían recibir el apoyo, y que desde Ministerio, desde Secretaría, están en la obligación de darles este tipo de ofertas. Mucho menos sabían que tenían posibilidad de acceder a adaptaciones, a flexibilización, a cosas pertinentes para la población con discapacidad. Aún hoy en día en ambientes rurales se encuentra todavía que los chicos con discapacidad o con cualquier tipo de discapacidad aún se encuentran aislados, aún se encuentran en exclusión. Hacemos una pausa, apoyamos a Jairo Castro a la Asamblea de Delegados de Canapro, 9:14 de la mañana. Muy bien, Catalina. Ya para cerrar en este panel, digamos, como conclusiones y inquietudes que nos deja la aplicación de este decreto 1421. Es importante que se tenga en cuenta que para el plan progresivo de implementación que tiene el decreto, se va a tener en cuenta que dicho plan se define inmediato en un año, o sea, ya pasó el año, que fue el año pasado, corto, 3 años, el otro año cumpliríamos el tercer año de aplicación, y largo plazo a 5 años. Dice que el Ministerio de Educación Nacional decidirá sobre la forma en que se dará continuidad no solo al decreto, sino a los cargos que se presenten en el decreto. Entonces es importante tener en cuenta que realmente nosotros como comunidad educativa somos los participantes a decir si realmente hubo la aplicación pertinente del decreto, qué fue lo bueno o lo malo que tuvo el decreto, y realmente dar a conocer al Ministerio que realmente fue un decreto impuesto y no que todos hayamos sido partícipes de la creación y disposición del mismo. Listo, profe Catalina, muchas gracias. Yo creo que también viene ahí el apoyo de FECODE con Miguel Ángel y los directivos para que presionen, reevaluar ese decreto y mirar realmente cómo se lleva a inclusión educativa. Bueno, va a leer aquí algo porque usted tiene volando las redes sociales hoy. Saludos a Jairo Castro, nuestro director que está conectado. Fabián Araki, Cata, love you.
Y ya creo que ya hay una pregunta y hay dos personas que ya dieron una respuesta. Usted me dice si les damos la boleta a ellos dos. Dice, ¿se ven los niños con alguna limitación afectados cuando los incluyen a estas aulas regulares desde el punto de vista pedagógico? O sea, ¿los niños tienen se ven afectados? ¿Esos niños con habilidades diversas? Realmente sí. Y digamos que otra imposición del decreto es lo que yo te decía anteriormente, el que se tenga que recibir a cualquier tipo de población con discapacidad sin tener en cuenta precisamente las dificultades que puedan presentar. Se han presentado dificultades a nivel psicológico con algunos chicos, en donde nosotros realmente como profesionales decimos si es pertinente que él esté en aula regular o si es pertinente que haga otro proceso, tanto vocacional como psicológico, terapéutico, en donde se tenga en cuenta realmente este tipo de situaciones, porque nosotros como profesionales en educación especial consideramos que no todo tipo de población con discapacidad debe ser incluido en aula regular. Y pues precisamente se han visto afectados. Tuvimos el caso un poco el año pasado con uno de los estudiantes, con Tomás, en donde tenía bastantes dificultades y en donde se presentaba que su mayor dificultad era a nivel comportamental. A nivel pedagógico era bueno, no puedo decir que excelente porque tenía sus dificultades, pero a nivel comportamental era pertinente que tuviera otros procesos que no fuera solo en aula regular. Listo, profe Catalina. Bueno, voy aquí a leer las respuestas que dieron. Usted es la juez. Dice Aura Quintero, inclusión, permitir que las personas con alguna discapacidad accedan a una educación dentro de las aulas regulares. ¿Sí o no? Sí. Se ganó la boleta. Alejo Moya, considero que la integración se basa en los principios de igualdad y competición, en cambio la inclusión se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. Uy, están que buenos, profes. Muy bien. Bueno, gracias, profe, por estar en este panel hoy en Encuentros Pedagógicos 918 en Colombia.